Cordial saludo, mi nombre es Claudia Jimena Contreras Buitrago. Hoy es 1 de octubre del 2022 y son las 3:54 p.m. El día de hoy voy a explicar el escenario 2 del curso del diseño de planta. En primer lugar, daremos respuesta a las preguntas. La primera es: ¿cuál es el producto a trabajar en la empresa modelo? Es una empresa de producción de bolsas plásticas biodegradables a base de almidón de maíz o de papa. ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Son bolsas plásticas que están elaboradas a base de almidón de papa o de maíz, los cuales son productos muy cotidianos y que actualmente se han convertido en una nueva alternativa para el cuidado del medio ambiente, ya que este tipo de bolsas son biodegradables y compostables, lo cual garantiza que se degraden con el medio ambiente al hacer contacto con diferentes residuos orgánicos, permitiendo de esta manera que sea autosostenible, teniendo en cuenta que su ciclo empieza y termina en el campo. Su funcionalidad es muy variada, puesto que son utilizadas en supermercados, almacenes de cadena, para recoger los desechos de las mascotas, para bolsas publicitarias, para el hogar. Y estas se elaboran de diferentes tamaños y especificaciones, teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente. La segunda pregunta es: ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN, el sistema productivo diseñado? El modelo BPMN, el sistema productivo diseñado, cuenta con 14 actividades o subprocesos, pasando desde la recepción de las materias primas, producción, almacenaje, hasta el respectivo despacho. La tercera pregunta es: ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representada en el plano de distribución en la planta? La secuencia del proceso productivo representado en el plano de distribución en la planta se realizó con un flujo a seguir en el diseño de planta del área productiva en U, de tal forma que la disposición de la maquinaria sea apta para el proceso productivo, que se desarrolla de forma secuencial, en donde en primer lugar se hace el descargue de las materias primas, pasa a recepción y almacenaje de las materias primas, luego se pasa al área de producción, en donde se hace el paso a paso del proceso. En primer lugar, se llevan a cabo las materias primas al mezclador. En estas son mezcladas las materias primas y de ahí pasan al reactor autoclave, en el que se lleva a cabo el proceso de polimerización, en el que se somete la mezcla a ciertas temperaturas de presión y agitación, logrando una reacción química, formando de esta manera la molécula del polímero. De ahí pasa al tamizador, en el que es filtrada y lavada la mezcla para asegurarse de que no quede ningún tipo de residuos de ácido. De ahí se pasa al horno, en el que se busca eliminar toda humedad que pueda quedar en la mezcla. Luego se pasa a la estructora, en la que se moldea el plástico, y de ahí ya se pasa a la impresora para imprimir los logos. Luego pasa a cortar y sellar, al área de empaque, finalmente embalaje, alistamiento del producto terminado para ser llevado al respectivo destino. Acá podemos ver la distribución de la planta en el plano que les acabo de mencionar, en donde se evidencia la zona de descargue, pasa luego al almacenamiento y la zona de recepción de las materias primas. Luego pasamos a mezclar, polimerización, tamizar, secar, extruir, soplar y embobinar, imprimir, cortar, empaque. Luego al área de embalaje y alistamiento del producto terminado. Luego pasa al almacenamiento y finalmente al respectivo despacho. La siguiente pregunta es: ¿cómo aplicó la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución en la planta? La tabla y el diagrama relacional se plantearon con las siguientes zonas: el descargue de las materias primas, la recepción y almacenamiento de materias primas, mezclar, polimerización, tamizar, secar, extruir, soplar y embobinar, imprimir, cortar, embalaje y almacenamiento del producto terminado, y finalmente el despacho. Se distribuyeron todas las zonas de tal manera que haya fluidez en el proceso productivo y no se cruce ninguna de las actividades, para garantizar que se lleve un proceso productivo eficiente y que no hayan retrasos. Por lo tanto, se propuso el área productiva en U, permitiendo de esta manera garantizar el funcionamiento de la planta. Entonces, acá en el plano podemos evidenciar que la producción va en U, ingresando desde el descargue de las materias primas y finalizando en el despacho.
Y acá encontramos la tabla relacional y el diagrama relacional en el que hacemos una relación teniendo en cuenta la relación de proximidad, en donde A es absolutamente necesario que estas zonas tengan proximidad, como por ejemplo, vemos que tenemos que tener proximidad en el descargue de las materias primas. De ahí, de la recepción al mezclar, tienen que estar comunicados, mezclar con polimerización, luego con tamizar, tamizar con secar, de secar a extruir, soplar y embobinar. Y de ahí ya tenemos que extruir, soplar y embobinar con imprimir. Ya le damos como una relación de proximidad especialmente importante, que igual manera está imprimir con cortar y sellar, embalaje y almacenamiento. Y vemos que en el embalaje y almacenamiento con el despacho deben estar absolutamente necesarios que queden continuos para garantizar la eficiencia del flujo del proceso de producción. Las I significan importantes, no tenemos ninguna que la califiquemos como importante. La O es importancia ordinaria, o sea que puede ser relevante y irrelevante que estén próximas. Y la U, no importante, la mayoría de las actividades no importa que no tengan proximidad, como por ejemplo si vemos el descargue de las materias primas y tamizar, pues realmente no requieren algún tipo de proximidad. Y la X significa no deseable, en donde decimos pues que definitivamente la recepción de las materias primas no se desea que se encuentre con el área de polimerización, o que el área de mezclar esté con el área de tamizar. De igual manera, el área de descarga de materias primas y despacho, decimos que no deseamos que esas dos áreas se junten, porque pues podría haber congestión de vehículos y pues dañaría el proceso de producción. Y acá en el diagrama que nos indica las mismas relación de proximidad que estábamos hablando, representados con 4 líneas, las que son absolutamente necesarias, con 3 líneas, el que es especialmente importante, como por ejemplo estas actividades, la I, que serían 2 líneas, que en este caso no aplica. La O son las actividades que son con importancia ordinaria, acá vemos solamente 2 actividades de este tipo, y la X, que es una línea entrecortada, donde podemos evidenciar que no queremos que esas áreas se nos crucen durante el proceso productivo. Finalmente tenemos la pregunta: ¿qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama del recorrido aplicado del plano de distribución de la planta del área de producción? Se logra evidenciar que el flujo de materiales es óptimo en la distribución de la planta del área de producción, porque hay fluidez en cada uno de los procesos. Se evidencia que hay 2 demoras, en la que es el descargue de las materias primas y en el secado para llevarse en el que se lleva a cabo dentro del horno. Hay 10 operaciones para el correcto desarrollo de la planta: recepción de materias primas, mezclar, polimerización, tamizar, extruir, soplar y embobinar, imprimir, cortar y sellar, empaque, embalaje y alistamiento de producto terminado, y finalmente el despacho. Se evidenciaron 10 transportes, 2 almacenamientos, que son de las materias primas y el producto terminado, y por último 2 inspecciones, que son la de verificar que la mezcla esté bien hecha, y luego tamizar, en donde debe asegurarse que la mezcla no quede con residuos de ácido antes de ingresar al horno. Y acá podemos evidenciarlo. El diagrama del recorrido, las demoras acá en la zona de descarga de materias primas, y en el secado los 2 almacenamientos, que son en almacenamiento de materia prima y de producto terminado. Evidenciamos las actividades, las cuales son 10 actividades, pasando desde la recepción de las materias primas, mezclar, polimerización, tamizar, extruir, soplar y embobinar, imprimir, cortar, empacar, embalaje y alistamiento, y finalmente el despacho. Evidenciamos que tenemos 10 transportes durante todo el recorrido y 2 inspecciones, que son la inspección de la mezcla y la inspección
de que no queden residuos de ácido luego de tamizar. Eh, Ese es el proceso como tal. Muchas gracias.